Hola, bienvenido a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para estudiantes de primer grado básico. En este video veremos la clasificación de triángulos. Puedes consultar tu libro de Matemática 1 en las páginas 167, 168 y 169. Soy la catedrática Marina Palala. Veamos ahora entonces la clasificación de triángulos según sus lados. Por la medida de sus lados podemos clasificarlos como: si tienen tres lados iguales en igual longitud, les llamamos equilátero, porque la medida de sus tres lados es igual. Al triángulo que posee la misma longitud en sus tres lados se le llama equilátero. Le llamamos isósceles cuando tiene dos lados iguales en longitud. Al triángulo que posee dos lados de igual longitud se le llama isósceles. Quiere decir que estos dos lados miden lo mismo, pero este tiene una medida diferente. Entonces, al que tiene dos lados de igual longitud se le llama isósceles. Y le llamamos escaleno al que tiene los tres lados con diferente longitud. Ninguna longitud es igual. Entonces, el triángulo que posee diferente longitud en sus tres lados se llama escaleno. Ahora clasifiquémoslos de acuerdo a la medida de sus ángulos internos. Este triángulo tiene tres ángulos de igual medida. Los tres ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. A ese triángulo le llamamos acutángulo, porque sus tres ángulos tienen medidas menores de 90 grados. Entonces, al triángulo que posee todos sus ángulos internos menores de 90 grados se le llama acutángulo. Al triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, le llamamos rectángulo. Al triángulo que posee un ángulo interno de 90 grados se le llama rectángulo, es decir, un ángulo recto. Y al triángulo que posee un ángulo mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso, le llamamos obtusángulo. Es el triángulo que posee un ángulo interno mayor de 90 grados. Entonces, según la medida de sus ángulos, pueden ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahora veamos otras características que tienen los triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre serán 180 grados. Si tú sumas los ángulos de cualquier triángulo, los ángulos internos de cualquier triángulo, la medida de esos tres ángulos o la suma de esos tres ángulos va a ser la medida de A más B más C, que son sus ángulos internos, es A más B más C, tiene que ser 180 grados. Siempre será 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, que es la mitad de un círculo. Si lo observas, es la mitad de una circunferencia. Bien, ahora veamos la relación entre los ángulos internos y externos de un triángulo. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los que están adentro. A, B y C son ángulos internos. Y este ángulo que he dibujado acá en color celeste está afuera del triángulo, se llama ángulo externo. A los tres ángulos formados dentro de un triángulo se le llama ángulos internos. Y al ángulo que está afuera del triángulo es al que se le llama ángulo externo. A un ángulo formado por un lado de un triángulo y una extensión de su lado adyacente se le llama ángulo externo. ¿Ves que hay una extensión de un lado adyacente, de un lado que está pegado, ¿verdad?, al ángulo?
extendemos uno de sus lados y el ángulo que se forma es un ángulo externo. Hemos estado hablando de los ángulos externos y adyacentes. Aclaremos bien qué es un ángulo externo y qué es ser un ángulo adyacente. Un ángulo interno es el que está adentro, como lo vimos en el ejemplo anterior. Un ángulo externo es el que está afuera. Ahora, ¿qué significa ser un ángulo externo y adyacente? Bueno, es adyacente cuando comparte un lado con el triángulo. Está compartiendo este lado y está sobre la misma recta. Dos de sus lados están sobre la misma recta. Es decir, este lado del ángulo está sobre esta recta y este también tiene un lado de su ángulo sobre la misma recta. Están sobre la misma recta y eso los hace ser adyacentes porque están también compartiendo un lado común del triángulo. Entonces, a dos ángulos que tienen un lado común y los otros dos lados de los ángulos pertenecen a la misma recta, se les llama ángulos adyacentes. Sus otros dos lados están sobre la misma recta y tienen un lado en común. ¿De acuerdo? Entonces eso los hace ser adyacentes. Bien, ahora que ya sabes que es un ángulo adyacente, podemos entonces ver la relación que hay entre los ángulos internos y externos de un triángulo. Estos tres son ángulos internos y cuando extiendo uno de los lados se forma un ángulo externo. En este caso se está formando el ángulo externo, ¿sí? Para este lado, este ángulo C. La medida del ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos internos no adyacentes? A y B. Entonces dice que el ángulo externo que se está formando aquí con el ángulo C es igual a la suma de A más B. Veamos si es cierto. Si yo quito este ángulo A y lo coloco acá, ocupa una parte del espacio, y luego tomo al ángulo B y lo coloco acá. Bueno, entonces es cierto. La suma de A más B es igual al ángulo externo. ¿Ves? Que ocupan el mismo espacio. Entonces A más B es igual al ángulo externo. La medida del ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, ¿verdad? No estoy hablando del ángulo C, sino de los que están no adyacentes, de los que no están compartiendo ningún lado con el ángulo externo. Entonces es A y B. Bien, tienes que seguir practicando y para eso puedes resolver los ejercicios que propone tu libro al final de la página 167, de la página 168 y de la página 169. Te recuerdo que debes de usar tu escuadra, tu transportador, tu regla y hacer los dibujos de la mejor manera para que queden bien realizados. Trata de utilizar tus instrumentos de geometría. Por favor, trabaja en orden. Trata de ponerle mucho esfuerzo a tu trabajo en casa. Ya falta poco. Y por favor, cuídate mucho. Lava bien tus manos con agua y jabón. Quédate en casa. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.